Buenas, hace tiempo no subía un video y no sabía de qué hablar ni qué decirles. Por eso es que no había habido ningún tipo de video en un buen tiempito. Pero andando y recorriendo por foros y leyendo estupideces como siempre lo hago, se me vino a la mente qué muertes idiotas han habido a través de la historia. Y por eso hoy te traigo un top de 10 personas que murieron de una manera bastante estúpida a través de la historia. Comenzamos. Clement Vallandigham, Ohio, 1871. La historia de Clement es un monumento a la ironía judicial. Este abogado estadounidense, conocido por su carácter vehemente y su afán de demostrar siempre tener la razón, se convirtió en protagonista de una de las muertes más absurdas de la historia. Corría el 17 de junio de 1871 en Lebanon, Ohio. Clement defendía a un hombre acusado de asesinato. Su estrategia era simple: convencer al jurado de que la víctima se había disparado accidentalmente. Para ello decidió recrear la escena frente a todos, como si el teatro pudiera sustituir a la lógica. Tomó un arma, la manipuló con gestos seguros y explicó cómo el disparo había sido producto de un descuido. El problema es que el arma estaba cargada. En un instante el ensayo se convirtió en tragedia. El abogado se disparó a sí mismo en el abdomen. Murió poco después, dejando al jurado atónito y al acusado libre, pues la muerte del defensor probó su teoría. La escena es grotesca y profundamente simbólica. Vallandigham murió por su propia obsesión de demostrar que tenía razón. Víctima de su orgullo y de su teatralidad, el abogado que quería salvar a un hombre terminó sacrificándose en el proceso, como si la justicia exigiera sangre para equilibrar la balanza. Su muerte es recordada como una de las más estúpidas porque no fue producto del azar, sino de una decisión consciente, de un exceso de confianza que lo llevó a manipular un arma sin precaución. Arnold Bennett, París, 1931. Arnold Bennett, novelista británico de gran prestigio en la primera mitad del siglo XX, murió de una manera tan absurda que parece un chiste cruel de la historia. En 1931, mientras se encontraba en París, circulaban rumores sobre la calidad del agua de la ciudad. Se decía que estaba contaminada con tifus, que beberla era un riesgo innecesario, que los visitantes debían abstenerse y recurrir al vino o al agua embotellada. Bennett, orgulloso y racionalista, decidió que estas advertencias eran exageraciones, supersticiones urbanas que no merecían ningún crédito. Y como buen intelectual quiso demostrarlo públicamente. En un gesto teatral bebió un vaso de agua parisina frente a sus amigos y conocidos, convencido de que su acción sería un acto de racionalidad y valentía. Lo que buscaba era ridiculizar a los alarmistas, mostrar que la modernidad no podía vivir bajo el yugo del miedo. Pero la ironía fue implacable. Pocos días después, Arnold Bennett contrajo tifus y murió. Así de simple. El escritor, que había dedicado su vida a las letras, a la construcción de personajes complejos y a la exploración de la sociedad británica, terminó siendo recordado por un acto de soberbia que lo llevó a la tumba. Su muerte es un completo ejemplo perfecto de cómo el orgullo intelectual puede convertirse en un arma de doble filo. Bennett no murió por azar, sino por necesidad de demostrar que tenía razón, que la ciencia y la lógica estaban de su lado. El problema es que confundió la valentía con la imprudencia, y en vez de cuestionar con argumentos, eligió el camino del espectáculo y el espectáculo lo devoró. Papa Adriano IV, Italia, 1159. La muerte del Papa Adriano IV es uno de los episodios que parecen inventados por un cronista satírico, pero que la historia certifica con su cruel ironía. Nacido como Nicholas Breakspeare en Inglaterra, fue el único papa inglés de la historia. Su pontificado estuvo marcado por tensiones políticas con Federico Barbarroja y por la constante lucha de poder entre la Iglesia y el Imperio. Sin embargo, lo que lo inmortalizó no fueron sus decisiones diplomáticas ni sus bulas papables, sino la forma absurda en que abandonó este mundo.
En 1159, mientras se encontraba en Anagni, Italia, Adriano IV sufrió un accidente tan grotesco como inesperado. Se atragantó con una mosca que entró en su boca. Sí, con un insecto diminuto insignificante, se convirtió en el verdugo del hombre más poderoso de la cristianidad. La escena debió ser tan ridícula como trágica. El Papa, rodeado de cardenales y sirvientes, luchando por respirar, ahogándose lentamente mientras la corte quedaba paralizada, incapaz de ayudarlo. No hubo milagro ni intervención divina. La mosca cumplió su papel con precisión letal. La ironía es brutal. Un hombre que gobernaba sobre millones de almas, que dictaba leyes espirituales y que era considerado el representante de Dios en la tierra, derrotado por un insecto insignificante. La fragilidad humana se revela aquí en su forma más cruel. No importa el poder, la riqueza ni la santidad, basta un accidente mínimo para derribar la ilusión de la grandeza. Tycho Brahe, Praga, 1601. Tycho, el astrónomo danés que iluminó el cielo con sus observaciones antes de que existieran telescopios modernos, murió de una manera tan absurda que parece un chiste cruel de la historia. Era un hombre obsesionado con la precisión, con medir los movimientos celestes al milímetro, con registrar cada estrella como si el universo fuera un reloj que él debía descifrar. Su vida estuvo marcada por la extravagancia. Llevaba una prótesis de nariz de metal tras perder la suya en un duelo. Organizaba banquetes fastuosos y mantenía un alce como mascota. Pero su final fue tan grotesco como inesperado. En octubre de 1601, durante una cena en Praga, en la corte del emperador Rodolfo II, Tycho se enfrentó a un dilema trivial. Necesitaba orinar. Sí, necesitaba orinar, pero consideraba descortés levantarse de la mesa. Su orgullo y su obsesión por la etiqueta lo llevaron a aguantar más de lo que su cuerpo podía soportar. Lamentablemente, aguantar tanto tiempo hizo que su vejiga se reventara, provocándole una infección mortal. Murió días después, entre dolores insoportables, víctima de su propia rigidez social. El hombre que había desafiado los límites del conocimiento humano fue derrotado por una necesidad fisiológica básica. Un genio que dedicó su vida a observar los cielos, incapaz de atender las urgencias de su propio cuerpo. Su muerte es recordada como una de las más estúpidas porque no fue producto del azar, sino de una decisión consciente, de un exceso de orgullo que lo llevó a ignorar lo evidente. Tycho prefirió morir antes que romper la etiqueta de la mesa imperial. Esquilo, Sicilia, 456 a.C. La muerte de Esquilo, considerado el padre de la tragedia griega, es tan absurda que parece escrita por un dramaturgo rival con ganas de burlarse de su legado. Esquilo había revolucionado el teatro clásico, introdujo el segundo actor en escena, dio profundidad psicológica a los personajes y convirtió la tragedia en un espejo de la condición humana. Su obra estaba impregnada de solemnidad, destino y dioses que jugaban cruelmente con los hombres. Sin embargo, su propia muerte fue un chiste cósmico, una burla del azar que lo convirtió en protagonista de la tragedia más ridícula jamás contada. En el año 456 a.C., en la ciudad de Gela, Sicilia, Esquilo se encontraba al aire libre. Una águila, buscando una roca para romper el caparazón de una tortuga, confundió su calva brillante con una piedra. El ave soltó la tortuga desde lo alto y el impacto fue fatal. El dramaturgo que había escrito sobre héroes que caían por la voluntad de los dioses murió por un error zoológico, víctima de la lógica animal y de la ironía del destino. La imagen es grotesca, un hombre sabio, venerado, aplastado por una tortuga lanzada desde el cielo. La ironía es doble. Esquilo había dedicado su vida a explorar la inevitabilidad del destino, a mostrar cómo los hombres no podían escapar de la voluntad divina, y su propia muerte parece una parodia de esa idea. No fueron los dioses quienes lo castigaron, sino una simple confusión de un ave hambrienta y el destino. El dramaturgo que había escrito sobre la grandeza y la caída de reyes murió como un personaje de comedia absurda. Jean-Baptiste Lully, París, 1687. Jean
Luigi, compositor y director de la corte de Luis XIV, murió de una manera tan absurda que parece escrita como una sátira contra la pompa del barroco. Luigi era el favorito del Rey Sol, el hombre que había transformado la ópera francesa y que dominaba la vida cultural de Versalles, con su genio y su ambición. Su vida estaba rodeada de lujo, poder y música solemne, pero su final fue grotesco. Un accidente ridículo que lo convirtió en protagonista de una tragedia absurda. En 1687, Luigi dirigía el himno religioso en honor al monarca. En aquella época, los directores de orquesta no usaban batutas ligeras como lo son hoy, sino largas varas que golpeaban contra el suelo para marcar el ritmo. Durante la interpretación, Luigi golpeó con fuerza, pero erró el suelo y se clavó la vara en el pie. La herida, aparentemente menor, se infectó. Los médicos le recomendaron amputar la pierna, pero él se negó. Un bailarín y músico como él no podía aceptar perder la movilidad. Prefirió arriesgarse y la gangrena hizo el resto. Murió poco después, víctima de su orgullo y de un accidente tan ridículo como evitable. El hombre que había creado música celestial, que había elevado el arte a la gloria del Rey Sol, fue derrotado por un error torpe, por un golpe mal dado. Hans Steininger, alcalde de Braunau am Inn, Austria, murió de una manera tan absurda que parece un cuento grotesco escrito para ridicularizar la vanidad humana. Steininger era famoso por su barba, una barba descomunal, de más de 1 metro de largo, que se había convertido en un símbolo de poder y prestigio. La llevaba enrollada y guardada en un pequeño bolsillo de cuero, como si fuera un tesoro personal. Su barba era su orgullo, su marca, su identidad, pero también fue su verdugo. En 1567, un incendio estalló en la ciudad. El caos se desató y Steininger, como autoridad, corrió a organizar la evacuación y dar órdenes. En medio de la confusión, olvidó enrollar su barba. Al bajar apresuradamente unas escaleras, tropezó con ella, cayó violentamente y se rompió el cuello. El hombre que había gobernado con firmeza, que había cultivado su imagen como un símbolo de respeto, murió víctima de su propio exceso. La barba que lo distinguía se convirtió en la trampa que lo llevó a la tumba. La ironía es brutal. Hans había convertido su barba en un símbolo de poder, en un objeto de admiración, en un símbolo de masculinidad y autoridad, pero esa misma barba lo derrotó. Su muerte es recordada como una de las más estúpidas porque no fue un producto del azar, sino de su vanidad. El alcalde que debía proteger a su pueblo murió por no protegerse a sí mismo. Carlos VIII de Francia, Amboise, 1498. La muerte de Carlos VIII de Francia es un ejemplo perfecto de cómo la historia puede convertir a un rey en un bufón. Carlos VIII, apodado El Corto por su baja estatura, reinó entre 1483 y 1498. Su gobierno estuvo marcado por guerras italianas, por su ambición de expandir el poder francés más allá de sus fronteras y por la constante tensión con otros reinos europeos. Era un monarca joven, enérgico, decidido a dejar una huella en la historia. Sin embargo, lo que lo inmortalizó no fueron sus conquistas ni sus tratados, sino la forma absurda en la que murió. El 7 de abril de 1498, en el castillo de Amboise, Carlos VIII se dirigía a presenciar uno de los partidos de tenis que se estaban realizando. Un entretenimiento popular entre la nobleza de la época. Caminaba por un pasillo estrecho, rodeado de cortesanos, cuando se golpeó la cabeza contra el marco de una puerta baja. El impacto fue fuerte, pero aparentemente no grave. El rey continuó su camino aunque mareado. Poco después comenzó a sentirse mal y se desplomó. Murió horas más tarde, víctima de una hemorragia cerebral provocada por aquel golpe ridículo. El monarca que había soñado con conquistar Italia fue derrotado por una puerta. La ironía es totalmente brutal. Carlos VIII había dedicado su vida a la guerra, a la diplomacia, a la construcción del poder, y su final fue un accidente doméstico, un golpe torpe que cualquier campesino podría haber sufrido. Su muerte es recordada como una de las más estúpidas porque carece de épica, porque reduce la figura de un rey a la fragilidad de un hombre común. El soberano que debía ser símbolo de grandeza murió como un personaje de comedia, víctima de su propia distracción. Adolfo Federico de Suecia, Estocolmo, 1771. La muerte de Adolfo Federico de Suecia es una de las más grotescas y absurdas que registra la historia.
Este monarca, que reinó entre 1751 y 1771, no pasó a la posteridad por sus decisiones políticas ni por sus reformas, sino por su estómago. El 12 de febrero de 1771, en Estocolmo, el rey se entregó a un banquete descomunal que lo convirtió en protagonista de una tragedia culinaria. La cena fue un despliegue de excesos: langosta, caviar, chucrut, arenques, carne de res, postres interminables. El rey, conocido por su apetito insaciable, no se detuvo. El punto culminante llegó con los dulces. Se dice que devoró 14 porciones de su postre favorito, el semlor, un pastelillo relleno de crema y almendras, acompañado de leche caliente. El resultado fue fatal. Su cuerpo no soportó semejante carga y murió esa misma noche, víctima de una indigestión monumental. La ironía es brutal. Un rey que debía ser símbolo de poder y autoridad, derrotado por su gula. Su muerte es recordada como una de las más estúpidas porque carece de solemnidad. No fue una batalla, no fue por conspiraciones, sino por un exceso de comida. El monarca que debía gobernar terminó siendo gobernado por su apetito. Adolfo Federico pasó a la posteridad como el rey que comió hasta morir. La historia lo recuerda no por sus leyes ni por sus alianzas, sino por la ridiculez de su muerte. Es un recordatorio cruel de que la vanidad y el exceso pueden ser más letales que cualquier enemigo. Li Po, río Yangtze, 762. La muerte de Li Po, uno de los poetas más célebres de la dinastía Tang, es una de esas historias que parecen escritas por él mismo, con la luna como protagonista y el vino como cómplice. Li Po era conocido por su estilo lírico, por su capacidad de transformar lo cotidiano en imágenes celestiales, por su obsesión con la naturaleza y sobre todo por su amor desmedido al alcohol. Su poesía celebra la belleza efímera del mundo, la embriaguez como una forma de trascendencia, la luna como espejo de la eternidad. Y fue precisamente esa obsesión lo que lo llevó a la tumba. En el año 762, Li Po navegaba por el río Yangtze, borracho como una de las tantas veces. La noche era clara, la luna brillaba sobre las aguas y el poeta, en un gesto de delirio, intentó abrazar su reflejo. Se inclinó demasiado, perdió el equilibrio y cayó al río, ahogado. Desapareció en las aguas que tantas veces había cantado. Su muerte, tan absurda como poética, el hombre había dedicado su vida a perseguir la belleza de la luna, murió intentando poseerla físicamente, confundiendo el reflejo con la realidad. Li Po había convertido la embriaguez en arte, había hecho de la luna su musa eterna, había elevado la poesía china a un nivel sublime, y su final fue una caricatura de sus obsesiones. Un poeta borracho que muere por querer abrazar su propio reflejo, su muerte es recordada como una de las más tontas porque carece de solemnidad, porque reduce la grandeza de su obra a un accidente totalmente ridículo. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, compártelo, dale like, suscríbete y recuerda, soy Nocturno, tu amigo de confianza. Nos vemos. Hasta la próxima noche.